En este vídeo os voy a explicar cómo podemos utilizar el modelo EC-HMS como una calculadora de hidrología. Vamos a hacer cálculos sobre cuencas meramente teóricas sin necesitar ni el MDT ni nada, muy parecido a los ejercicios que hemos hecho en clase. Como en el resto de casos en que hemos utilizado EC-HMS, lo primero de todo es crear un proyecto, bien a través del icono con el que parece una hoja de papel en blanco o mediante el menú File New y vamos a crear un proyecto. Este es el diálogo de creación de proyecto, le vamos a dar un nombre primero de todo y después vamos a escoger la localización. Es muy importante que escojáis una localización en vuestro ordenador que no tenga espacios ni caracteres extraños, porque si no, no os va a funcionar nada de lo que vamos a hacer. Con lo cual, si hacéis algo y os da un error, lo primero que tenéis que verificar es que hayáis escogido adecuadamente la ruta. Podéis hacerlo con el selector de ruta, pinchando en este iconito de aquí. Yo simplemente, bueno, como sé dónde los quiero guardar, lo escojo. Una vez que lo tenemos, le damos a crear el proyecto. A partir de aquí, cada vez que vayáis haciendo cambios, es importante ir pulsando el botón de salvar, porque además de salvar, verifica que la información que hemos introducido sea correcta. Y de esta forma, si hemos cometido algún error, nos va a saltar. La forma de usar ECHMS como una calculadora hidrológica es añadiendo componentes. Es decir, este menú Components es el que contiene toda la información que necesitamos. Lo primero de todo, tenemos que incluir una cuenca a través del Basil Model Manager. Entonces, le damos al botón New, le damos un nombre a la cuenca, cuenca abajo, por ejemplo, lo creamos y salimos. Una vez que hemos creado el Basil Model Manager, podemos abrirlo y al clicar en cuenca abajo veis que se nos abre aquí una serie de opciones y se nos activa el canvas. Voy a maximizar el canvas y vamos a revisar muy rápidamente qué dicen estas opciones. Veis que nos pone el sistema de unidades, si queremos usar sedimentos, si queremos que reemplace los valores faltantes, local flows, es decir, hay una serie de informaciones que podemos modificar aquí para que el modelo se comporte de forma distinta. Nosotros vamos a trabajar con el modelo tal cual viene. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora es donde tenemos que crear nuestra cuenca o nuestras cuencas. En el vídeo que hemos visto utilizando el MDT, esto el EKHM se lo hacía solo, sin embargo ahora lo tenemos que construir a mano. Y para eso tenéis esta paleta de aquí con estas especie de iconos azules, que son distintos elementos que podemos necesitar a la hora de definir una cuenca. El principal, el Subbasing Creation Tool, que es el que nos va a permitir crear subcuencas. Clicamos en él, venimos al canvas y clicamos en cualquier sitio y en ese momento nos aparece un menú para crear una subcuenca. Entonces esto sería, pues por ejemplo, subcuenca abajo 001. ¿De acuerdo? Le damos a Create, nos aparece el elemento aquí y ahora tenemos la opción de abrir este desplegable y tenemos subcuenca de abajo 001. De nuevo, tenemos que configurarla. Aquellos parámetros que estén con un asterisco rojo son obligatorios, el resto no. Y en este caso vamos a cambiar el loss method y vamos a utilizar el método del número de curva, que es el que ya hemos visto en clase. Cuando queramos cambiarlo se va a quejar, nos va a decir, oye, cuidado porque cuando cambies el método voy a borrar todos los valores de los parámetros. Le dimos que sí, que estamos seguros. El método de transformación vamos a usar el hidrograma de Clark. Y para el método de flujo base vamos a poner un depósito lineal, que es el método que hemos visto en clase también y conocemos de forma teórica. Vamos a darle un área, vamos a pensar, yo qué sé, pues unos 100 kilómetros cuadrados hasta Cuenca y a partir de aquí vamos salvando. No es imprescindible salvar cada vez, pero como os digo, si hubiese algún problema en el momento en que salvamos, nos va a salir en esta zona de aquí abajo y entonces así veis en dónde os habéis equivocado. Nos vamos a loss. Aquí tenemos que configurar el número de curva, pongamos un valor de 65 y si nuestra cuenca tuviese un porcentaje importante de impermeable, lo configuraríamos aquí. Vamos a poner que fuese un 10% de nuestra cuenca impermeable. Y el resto tiene un valor del número de curva de 65. Salvamos y nos vamos a caracterizar el flujo base.
Dentro del flujo base vamos a trabajar en lugar de con descarga, vamos a trabajar descarga por unidad de área. Y aquí veis, bueno, pues que le damos qué descarga inicial tendríamos. Vamos a pensar en una descarga pues pequeñita, de un 1% respecto al área. Vamos a pensar en un porcentaje de pues el 10% del peso del total lo lleva el agua subterránea. Vamos a pensar en un coeficiente, que esto, si recordáis, no es nada más que en el tiempo de almacenamiento. Entonces vamos a pensar en pues, un depósito que sea capaz de almacenar agua durante unas 100 horas. ¿De acuerdo? Ese sería nuestro acuífero. Y tenemos pues un acuífero. Salvamos y nos vamos finalmente al menú Transform, donde lo que tenemos que darle es el tiempo de concentración. Pensemos en una cuenca más o menos pequeña, unas 15 horas, y el Storage Coefficient. Este valor suele estar entre 3 y 4 veces el tiempo de concentración. Bueno, pues pensemos que sea 4 veces y le damos un valor de 60. ¿De acuerdo? Con esto ya tendríamos nuestra cuenca configurada. ¿De acuerdo? Ya tenemos lo que son las propiedades sobre las que vamos a resolver la hidrología. ¿Qué necesitamos ahora? Darle una tormenta. Entonces nos vamos a Components, Meteorological Model Manager, y creamos, bueno, pues una tormenta. Tormenta 1, vamos a llamarla, por ejemplo. Creamos la tormenta 1, cerramos y nos vamos al Meteorological Model Manager, seleccionamos la tormenta 1. De nuevo, aquí podemos darle desde valores de temperatura, velocidad del viento, presión, pero vamos a centrarnos solo en precipitación y en lugar de darle un hietograma, vamos a seleccionar un hietograma hipotético, una tormenta de diseño. ¿De acuerdo? Le damos, se vuelve a quejar, le decimos que sí, sin problemas. Y antes de seguir, en este menú Basins es importante decirle que incluya todas las cuencas de subbasins, ¿vale? Porque si no, no os va a funcionar. Le damos a OK y nos vamos al Hypothetical Storm. Este Hypothetical Storm tenemos varios tipos y nosotros vamos a seleccionar el tipo 1 del Soil Conservation Service. ¿Por qué? Bueno, pues porque automáticamente es una duración de 24 horas y nos va a pedir solo cuál es la cantidad total de lluvia. Le vamos a dar 100 milímetros. Lo salvamos y ya tenemos configurada nuestra cuenca y nuestra lluvia. ¿Qué nos falta? Pues configurar cómo queremos que sea la ejecución. Para eso nos vamos al Control Specifications Manager y le decimos, pues, por ejemplo, tormenta o periodo tormenta. ¿Vale? Los nombres son un poco indiferentes, pero bueno, porque entendáis qué es lo que le vamos a configurar. Y aquí, dentro del Control Specifications, lo que le tenemos que dar es cuándo empieza la tormenta, cuándo empieza la simulación de esta tormenta, cuándo termina y el paso de tiempo. Bueno, pues vamos a decirle que empezamos el 01 de enero de 2025 a las 0000, que terminamos el 10 de enero de 2025 a las 23:45 y muy importante, tiene que ser desde el inicio hasta el fin múltiplo del intervalo que utilicéis. Importante también, veis que yo lo estoy poniendo en español, 01 enero 2025. Si vosotros tenéis configurado el sistema en inglés, en lugar de enero, ENE, tendréis que poner JAN de January porque va en inglés. Cuando le deis a salvar, si lo habéis puesto en el idioma que no toca, se va a quejar y os lo va a borrar. Y ahora ya lo tenemos todo. ¿Qué nos falta? Únicamente crear la ejecución, crear el elemento que va a ejecutar durante este tiempo esta tormenta en esta cuenca. Y eso lo hacemos aquí en Compute. Nos vamos a Compute, Simulation Run Manager, le damos a New y le damos ejecución. Ejecución 001 y simplemente seleccionamos cuenca abajo, tormenta 1, periodo tormenta. Con esto ya tenemos la ejecución montada. Salvamos, tenemos todo salvado y ahora la forma más rápida de ejecutar es en este menú desplegable, seleccionamos el Run y le damos a este botón que parece una explosión y una gota de agua. Va a salirnos este menú y eso quiere decir que ya hemos terminado. Podemos volver a salvar. ¿Dónde tenemos la información? En resultados, en la pestaña Results. Si vamos a la pestaña Results, tenemos Simulation Runs, ejecución 001. Aquí tenemos distintos datos. En Global Summary nos dice, oye, pues cuánto era la descarga de pico, cuándo se produce, volumen, es decir, una serie de datos de esta tormenta. Aquí
Si estuviésemos calibrando, pues nos daría información de calibración, pero no lo estamos haciendo. Y cuando clicamos en la subcuenca, bueno, pues tenemos también más información. Una de las más interesantes, pues cuando le pegamos a Graph, es que nos va a dibujar. Aquí arriba tenemos el hietograma total, que sería el azul, y el hietograma con las pérdidas de precipitación, que sería, o de las pérdidas de precipitación, que sería el rojo, ¿vale? Y aquí tenemos en azul la respuesta de nuestra cuenca y en rojo discontinuo tenemos la flujo base, es decir, este sería el total y este el flujo base. Con lo cual, de esta manera hemos utilizado nuestro modelo EC-HMS como una simple calculadora para determinar una serie de características de nuestra tormenta, como la descarga de pico, podemos calcular todo el hidrograma, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora a ver cómo podemos utilizar también el modelo ECHMS para calcular cuál sería la respuesta de varias cuencas. ¿De acuerdo? Voy a hacer un ejemplo muy sencillo y para ese ejemplo sencillo lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar la subcuenca que teníamos, le vamos a dar Copy Element, clicamos fuera y le damos a Paste Element. ¿Vale? Ahora ya tendríamos dos cuencas, la cuenca 1 y la cuenca 2. Normalmente se las lleva lejos y entonces vamos a tener que acercarlas. Subbasin 1, vamos a traerla por aquí. Aquí está, ¿vale? Tenemos la subcuenca abajo 1 y la subbasin 1, que básicamente ha sido una copia directa de la anterior. ¿De acuerdo? Vale. Ahora que tenemos las dos cuencas, son iguales porque las hemos copiado, tienen exactamente las mismas características. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a decir que la subcuenca abajo da su agua a un río, a través del cual tenemos que ejecutar Muskingum, y luego Subbasin 1 va a aportar su agua en la desembocadura de ese río. Vamos a crear, por tanto, un elemento Stream, que veis aquí, lo llama Rich, ¿de acuerdo? Rich Creation Tool, clicamos en él, definimos punto de inicio, punto de fin, da igual porque esto es simplemente un dibujito para que nos entendamos, nos pide el nombre del río, vamos a llamarlo río Fluvio, por ejemplo, le damos a crear y aquí tenemos el elemento río, ¿de acuerdo? Podemos mover estas subcuencas para que nos tenga más sentido nuestro dibujito y veamos que bueno, pues esta cuenca da agua aquí y esta da el agua allá. Para eso tenemos que conectar los elementos. Y es importante lo siguiente. Cuando quiero conectar dos elementos, por ejemplo, si quiero sumar el agua que baja del río con el agua que llega de esta cuenca, necesito otro elemento adicional que es el junction. Este que aparece por aquí, Junction Creation Tool. Venimos aquí y creamos una junction y le decimos, por ejemplo, outlet. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora tengo que ir conectando los elementos. La subcuenca abajo 001 da su agua a el río Fluvio. ¿Dónde selecciono eso? Donde tenemos aquí el downstream. Downstream es que es lo que está aguas abajo de subcuenca 1, está el río Fluvio. ¿De acuerdo? Lo seleccionamos. Luego nos vamos a la subbasin 1. La subbasin 1, aguas abajo, tiene el outlet. Por lo tanto, venimos aquí y seleccionamos outlet. El río Fluvio, a su vez, downstream también tiene el outlet. ¿De acuerdo? Con esto ya vemos la estructura. Tenemos nuestra subcuenca, da agua al río, otra subcuenca que da agua directamente a este outlet. Muy bien, lo único que nos queda por tanto es configurar el río Fluvio. Vamos al río Fluvio y dentro del río Fluvio, pues de nuevo tenemos una serie de características y aquí vemos que en el routing method nos pone lag, pero nosotros vamos a utilizar el método de Muskingum, que es el que conocemos y hemos visto en clase. Y una vez que lo seleccionamos, nos vamos a la pestaña routing y que tenemos que decirle, oye, ¿cuánto es el tiempo de tránsito a través de este río? Pues vamos a ponerle un tiempo de tránsito, no sé, de 18 horas y un valor del parámetro de Muskingum de la X, pues vamos a decir 0.2, ¿no? Como vimos en clase. Salvamos y a partir de aquí podemos reejecutar el caso y en la pestaña de resultados ahora no tenemos solo los resultados de su cuenca de abajo, que son los mismos que teníamos porque no hemos cambiado nada, sino que también vamos a tener los resultados del río Fluvio o del outlet, el punto de descarga, en el cual observamos que tenemos
por un lado, en esta línea discontinua, la aportación que nos hace Subbasing 1, mientras que en esta línea punteada tenemos la que nos llega desde el outflow del elemento de arriba, que es lo que trae el río Fluvio desde arriba. Y aquí tenemos cuál es la salida total, el hidrograma suma de los dos. Recordad que en principio las dos cuencas son iguales, por lo tanto, las dos cuencas dan este hidrograma, el de la línea discontinua. Sin embargo, como una de las cuencas aporta su agua a través del río, veis como vemos que el pico ha bajado y sin embargo el hidrograma se ha hecho más ancho, que es lo que ya habíamos visto en su día con Muskingum. Y de esta manera podemos utilizar el modelo EC-HMS como una calculadora hidrológica para hacer pequeñas simulaciones. Una vez que hayamos terminado, salvamos y podemos cerrar el modelo.